Trump, Elon Musk, USAID y XRP. Estos cuatro conceptos, aunque pueda parecer que no están conectados, lo están y mucho. En las últimas 24 o 48 horas se está realizando una de las mayores campañas de concienciación sobre la corrupción que está habiendo en Estados Unidos, en concreto con USAID. Y esto tiene relación directa con XRP, aunque no veas la conexión de primeras. Y es lo que quiero cubrir contigo en el siguiente vídeo. Creas un problema y presentas la solución. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada del sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX y el resto de activos digitales que van a cumplir un propósito en el futuro sistema financiero basado en el estándar ISO 20022. Y no solamente este cambio en el sistema financiero, sino un cambio mucho más genérico, que es un cambio de paradigma, la implementación de nuevas tecnologías, como por ejemplo la IA, y cómo esto afecta a las finanzas, a la macroeconomía, a la geopolítica y en general tu día a día. Pero volviendo a lo que he explicado al principio de este vídeo, USAID, exposición de corrupción de USAID y cómo esto afecta a XRP. ¿Qué se busca realmente cuando, por ejemplo, Elon Musk o Trump dan una rueda de prensa de horas explicando toda la corrupción que hay en USAID? ¿Y qué relación tiene esto con XRP? Han explicado que uno de los múltiples casos de corrupción era que se firmaban contratos de servicios por 3 meses, para un servicio de 3 meses, pero que luego esos contratos se renovaban automáticamente sin que los servicios se prestasen. Que hay personas cobrando del Estado que llevan 150 años muertas. Y que esto no es un caso aislado, sino que son miles de personas las que están cobrando ayudas y que tienen en torno a 150 a 160 años, con lo cual es literalmente una estafa. La solución a este problema ya la han propuesto y es pasar todo el presupuesto de Estados Unidos, efectivamente, a tecnologías de contabilidad distribuida. Pero es que esto no es todo. Y con esto no estoy diciendo que XRPL vaya a ser la escogida. El equipo de Trump también ha anunciado que dentro de 3 meses van a desclasificar muchísimos secretos de Estado que hasta ahora estaban clasificados. Me refiero al asesinato de Kennedy, Martin Luther King, al 11S y a muchísimas temáticas que son tabú y sobre las cuales no tenemos información oficial, o muy poca. ¿Qué se busca realmente con todo esto y por qué de repente les ha entrado estas ganas de exponer toda la corrupción? Cosa que si has tenido la posibilidad de tener acceso a Internet, toda esta información ya la sabías. Y no hace falta que te venga el gobierno a confirmarte lo que puedes averiguar de una forma muy sencilla a través de Internet. Lo que se busca realmente es minar la credibilidad del ser humano. Y es poco a poco introducir la idea de que el ser humano no está capacitado para estar en ciertas posiciones de poder. Y te quiero poner otro ejemplo. Ayer también se llevó a cabo una rueda de prensa por el Departamento de Servicios Financieros de Estados Unidos. Y estaba dirigida esta rueda de prensa por el subcomité de 3 conceptos que engloban dentro del mismo paquete: activos digitales, inteligencia artificial y servicios financieros. Lo que llama la atención es que metan en el mismo pack a la inteligencia artificial y a los activos digitales. ¿Por qué? Porque, como te he explicado en mi canal muchísimas veces, son las dos caras de la misma moneda. Y me voy a explicar exactamente a qué me refiero. Elon Musk ha publicado un tuit en las últimas 24 horas donde explica que lo que está ocurriendo va a ser considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia por lo grandes que son las cifras de el robo. Y al final lo que se pretende introducir es el concepto de que el ser humano no está capacitado para tomar ciertas decisiones, que es mejor que deleguemos esta toma de decisiones en alguien que está más capacitado. Y ese alguien es la superinteligencia sobre la cual están vertiendo miles de millones. La misma superinteligencia que va a dejar sin empleo a muchísimas personas y que va a ser el catalizador de efectivamente la implementación de las CBDCs, el salario mínimo universal. Todo es parte del mismo proceso y es simplemente que la población acepte el concepto de que el sistema actual de gobierno es muy imperfecto y que es mejor que dejemos paso a una superinteligencia que tome las decisiones por nosotros. Creas un problema y presentas la solución. ¿Que hay corrupción en las redes sociales porque se censura a la gente? Pues descentralizas las redes sociales, cosa que es una muy buena noticia porque yo personalmente he sufrido la censura de TikTok y de YouTube varias veces. ¿Que hay corrupción en los bancos porque se ha demostrado que en los últimos 4 años ha habido ciertos CEOs de empresas de criptografía que han sido desbancarizados por precisamente petición del gobierno de los Estados Unidos? Pues oye, la solución es descentralizar las finanzas. ¿Que hay corrupción en el gobierno con el gasto porque se utiliza mal? Pues oye, como solución se hace que todo el gasto público esté en tecnologías de contabilidad distribuida. ¿Que en un futuro se demuestra que las elecciones han sido manipuladas? Pues oye, lo que se hace es pasar todas las elecciones a tecnologías de contabilidad distribuida. ¿Que el ser humano es corrupto? Pues quizás sea mejor que una superinteligencia tome las decisiones más importantes del ser humano por nosotros. Y todo esto puede parecer muy extremo, pero no es casualidad que de forma simultánea se hable de corrupción mientras se empiezan a construir los rieles de las CBDCs retail, porque los rieles de las CBDCs mayoristas ya están construidos, de hecho van a ser las mismas tecnologías, pero con un caso de uso diferente, y de forma simultánea se
riega con miles de millones a una superinteligencia que va a ser el causante del salario mínimo universal y que va a ser la solución frente a la corrupción que se presenta frente a la población. Y pasamos del sistema actual, que es bastante imperfecto, sistema con el cual tampoco estoy de acuerdo porque creo que se pueden hacer las cosas mejor, pero pasas de un sistema político actual, llámalo como quieras, llámalo dictadura, llámalo democracia, pasamos a una especie de neofeudalismo tecnocrático, donde los dueños de las tecnologías son los que controlan los flujos de información, de dinero y de valor. Donde el concepto de clase media desaparece y donde el salario mínimo universal se vuelve obligatorio, la dependencia del Estado también. Y esto, aunque pueda parecer un escenario muy negativo, va a traer también muchísimas oportunidades si entiendes dónde están las oportunidades. Repito, lo que escribo en mi canal no significa que esté de acuerdo o que lo apoye, simplemente es una descripción de cómo se moldea la percepción del público. Para que la gente esté dispuesta a que haya una regulación muy estricta en el sector de activos digitales, hace falta que primero haya un problema, hace falta que haya nuevos FTX, hace falta que la gente pierda dinero en el sector de activos digitales, quizá con la quiebra de Tether o con la desaparición de ciertos activos digitales que es mejor no nombrar para no herir sensibilidades. Y es que no es casualidad que de forma simultánea hablen de corrupción y de forma simultánea se empiecen a presentar soluciones basadas en tecnología para mitigar esa corrupción. Todo el mundo que tuviese cara y ojos era capaz de llegar a esas conclusiones por sí misma. No hacía falta que Trump y Elon Musk hiciesen esas declaraciones para llegar a esas conclusiones. La información ya era pública. Aunque es cierto que ahora nos estamos enterando con un nivel de detalle que antes desconocíamos, pero a nivel genérico, a nivel abstracto, a nivel conceptual, era evidente que esa corrupción era rampante. En el pasado fui criticado cuando decía que los exchanges iban a pasar por un proceso de KYC y AML, igual que los bancos. También avisé de exactamente lo mismo con las billeteras frías y ya va a ocurrir. Y está pasando exactamente lo mismo con las CBDCs y con la inteligencia artificial. La idea que te quiero transmitir es que para que alguien esté dispuesto a aceptar tu solución, primero tienes que generar el problema. Y el problema es el ser humano. El ser humano no es ajeno a la corrupción y por lo tanto quizá en un futuro sea mejor que la superinteligencia tome las decisiones por nosotros. Con esto no pretendo criticar que una superinteligencia dictamine el ritmo de crecimiento que tiene que crecer el PIB. Creo que va a traer muchísimas cosas positivas. Simplemente es una descripción de lo que creo que va a ocurrir, independientemente de que nos guste más o de que nos guste menos. Creo que si una inteligencia artificial es capaz de decidir hacia dónde tiene que ir la economía para optimizar los procesos, reducir los costes y hacer que todo sea un poquito más eficiente, todos ganaremos. Aunque ese futuro obviamente asuste un poco. El motivo por el cual meten en la misma categoría, el mismo subcomité, a la inteligencia artificial y a los activos digitales, es porque la consecuencia del nacimiento de la inteligencia artificial es la necesidad de crear el salario mínimo universal. Y el salario mínimo universal va a venir construido encima de tecnologías de contabilidad distribuida, encima de los activos digitales. Son las dos caras de la misma moneda. Y la rueda de prensa que dio ayer el subcomité que estás viendo ahora mismo en pantalla, esta oficina que estás viendo en pantalla ahora mismo, es el mejor reflejo de por qué estos dos sectores, la inteligencia artificial y el sector de activos digitales, van a crecer de forma exponencial en los próximos años. Y va a haber muchísimas oportunidades si entiendes esta transición. Corrupción en los bancos, corrupción en los medios de comunicación, corrupción en las redes sociales, corrupción en el ser humano, corrupción en las elecciones y sobre todo una solución para todo esto con tecnología, tanto con tecnologías de contabilidad distribuida como con la inteligencia artificial. Y con esto no pretendo defender una posición u otra, simplemente te describo lo que va a ocurrir, lo que es más bien inevitable. Me puede gustar más o me puede gustar menos la creación de la inteligencia artificial, pero la realidad es que va a ocurrir con o sin mi consentimiento. Igual que el nacimiento de Internet ocurrió sin mi consentimiento. Se han invertido miles de millones y no se van a desinvertir esos miles de millones, con lo cual lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a esta nueva realidad, a este nuevo cambio de paradigma, donde el ser humano va a tener que dedicarse a otras cosas, porque el mercado laboral va a estar copado por robots humanoides y por superinteligencias, por millones de superinteligencias. Y esto que en ningún momento te he hablado del precio de XRP o de otros activos digitales, porque estos mercados van a ser tan exponencialmente más grandes a lo que tenemos ahora que no va a hacer falta. Olvídate de cuándo subirá de precio de XRP y a cuánto llegará. El resumen o la idea que te quiero transmitir es muy sencilla. Una vez Ripple se ha asegurado el mercado de las CBDCs mayoristas, y no solamente Ripple, sino una paleta de activos digitales, se han asegurado el mercado de las CBDCs mayoristas, ahora empezamos poco a poco a ver cómo empiezan a moldear al público con las CBDCs retail. Y no hablando bien de las CBDCs retail, sino que hablando de lo que va a provocar la implementación de las CBDCs retail, que es de la inteligencia artificial, es decir, del desempleo masivo. Te recuerdo que el Foro Económico Mundial ha publicado este enero del año 2025 cómo el 39% del mercado laboral va a tener que reinventarse profesionalmente en los próximos 5 años. Y eso que ese reporte no incluía el impacto que van a tener los agentes de la IA en el mercado laboral, porque cuando se creó ese reporte, los agentes de la IA todavía no estaban lanzados. No intentes pensar a qué precio va a llegar XRP en el año 2025. Entiende las dinámicas de mercado a nivel macro, lo más macro posible. Intenta tener una vista de águila, mirar el mercado desde kilómetros de distancia, entender cuáles son las tendencias macro. En este caso hay dos tendencias muy claras que son complementarias, que es la IA
y el sector de activos digitales. Y si entiendes cómo ambos se van a retroalimentar, te va a dar igual el precio de XRP y XLM. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.